El reino visigodo ignoraba la oscura tormenta que acechaba desde el sur. Los musulmanes estaban a punto de invadir el reino y destruir al pueblo visigodo. La última batalla por su supervivencia se libraría junto al Guadalete. Año 680 después de Cristo. Hervigio acababa de hacerse con el trono visigodo, y para legitimarse en este, convocó el 12º Concilio de Toledo, dejando patentes las buenas relaciones con la Iglesia Católica, la cual sería su apoyo por todo su reinado. Ya estamos en un estado protofeudal, lo que quiere decir que los nobles tienen más y más poder, y sus ejércitos privados son esenciales para que el rey pueda librar batallas. Un aspecto importante fue que abolió la tortura para la aristocracia laica y religiosa, de forma que las confesiones se tendrían que obtener a través de un tribunal formado principalmente por nobles y obispos. En el año 687, Hervigio murió y fue sucedido por Egica, su sobrino. Este era radicalmente antijudío y ordenó su dispersión por todo el reino para evitar que pudiesen acumular poderes en un mismo punto y poder conspirar contra él. Y es que parece que había una oleada de rebeliones judías por la cuenca mediterránea. Tuvo que hacer frente también a dos rebeliones internas, a las cuales derrotó sin muchas complicaciones, y en el año 700 decidió compartir el trono con Witiza, su hijo. Gobernaron juntos hasta el año 702, momento en el que murió Egica por causas naturales, quedando Witiza como único monarca. Este intentó reconciliar al pueblo visigodo, que eliminó las penas de destierro a la nobleza que había sido expulsada por su padre, así como también devolvió los bienes que habían sido expropiados. La idea era, de nuevo, gobernar con la benevolencia, misericordia y respeto antes que con el terror. Lamentablemente, no se conoce mucho acerca de su reinado. En el año 705, toda la región de la actual Tánger, así como la ciudad imperial de Ceuta, cayeron en manos omeyas. Ahora los musulmanes se encontraban a un puñado de kilómetros de la península y comenzaron a lanzar ataques de rapiña o saqueos por la costa sur, llegando a atacar pueblos y ciudades costeras. También el comercio y la circulación marítima en el estrecho se vieron afectados. En el año 710, Witiza murió por causas naturales. Todo un hito, pues llevamos ya varios reyes que murieron por causas naturales. Su familia intentó retener el trono, pero la nobleza visigoda no quería que gobernase uno de sus descendientes. Querían ser ellos quienes escogiesen al monarca. La nobleza escogió a Rodrigo como rey, pero esto no lo aceptaría la familia de Witiza. Rodrigo era querido por gran parte de la aristocracia y tenía fuertes vínculos con la ciudad de Córdoba. En la primavera del año 711, partió con sus hombres a realizar una campaña de castigo contra los vascones, aunque también cabe la posibilidad de que estuviese sofocando una rebelión en el noreste, que será clave más adelante. Nos quedaremos con que estaba luchando contra los vascones. El ejército visigodo se encontraba al norte. Parte del reino no quería al rey Rodrigo, y las huestes de Mahoma tenían ansias expansionistas, un peligroso caldo de cultivo para los católicos de Hispania. Es posible que la familia de Witiza pidiese ayuda a los musulmanes para poder rebelarse y acabar con Rodrigo, y no es algo por lo que habría que sentenciarlos. Muchos antes que ellos habían solicitado ayuda exterior, ya fuese a los suevos, a los francos o a los bizantinos, los cuales aprovecharon y se quedaron en la península. Esto lo puedes conocer haciendo clic en el enlace que se muestra en pantalla. El caso es que Muza, gobernador omeya del norte de África, envió a Tarik al mando de un ejército de bereberes a la península. La fuerza invasora, de unos 7000 hombres, llegó al actual Gibraltar y desde ahí, mientras esperaba la llegada del resto del ejército, lanzó ataques por las tierras colindantes. ¿Por qué fue tan fácil la toma de estas tierras? Porque el propio conde de la Bética se encontraba combatiendo en el norte junto a Rodrigo, y se había llevado a sus tropas con él, por lo que en el sur apenas había un puñado de guerreros defendiendo. Tarik, al ver la ínfima oposición, fue arriesgando más, y llegó a hacerse con la región de Algeciras. Al ver que las semanas pasaban y los invasores no se marchaban, Rodrigo detuvo en seco la campaña del norte y ordenó a sus tropas marchar al sur. Empezaba a ser consciente de que el peligro musulmán era mucho mayor del que esperaba.
hizo un llamamiento a las armas por todo el reino visigodo, levantó levas, armó campesinos y logró engrosar sus filas. Aunque tenía al rebelde en el noreste, no había tiempo para encargarse de él. Lo primordial era expulsar a los moros invasores. Rodrigo finalmente llegó al sur y se encontró con el ejército omeya en batalla campal. No hubo elaboradas tácticas o formaciones. Ambos ejércitos formaron a su infantería en el centro y la caballería en las alas. La caballería bereber fue la encargada de dar inicio a la batalla. Puesto que era mucho más ligera que la musulmana, su estrategia consistió en hostigar el ala visigoda con la intención de sacarlos de quicio. Muy similar a lo que ocurrió en la batalla de Buyé, que por cierto la puedes conocer en el enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla. Los musulmanes se acercaban, arrojaban sus proyectiles y se marchaban al galope, una y otra vez. Pero esto ocurría solo en un ala. ¿Qué ocurría en el otro ala? Nada. Rodrigo se temió lo peor. De pronto, el ala izquierda dio media vuelta y se marchó al trote del campo de batalla. Eran leales al clan de Pitiza y no querían a Rodrigo como rey. El ejército visigodo se había quedado de pronto sin ala izquierda, lo que había dejado su flanco vendido a un ataque enemigo. Rodrigo comprendió que debía acabar con el combate lo antes posible para evitar ser rodeado. Se fue al galope a la derecha y desde ahí arengó a sus jinetes. Lucharían por el reino visigodo, por el legado de Olovigildo y Recaredo, por los antepasados que cruzaron las líneas del Imperio Romano y migraron hasta Hispania, por el sueño de Alarico y, por supuesto, lucharían por Dios. Ordenó un ataque general y todo el ejército se lanzó a la carga contra los musulmanes. La caballería visigoda intentaba dar alcance a la omeya, pero esta lanzaba sus jabalinas y se retiraba al galope, una y otra vez, hasta que finalmente los bereberes cargaron contra la caballería goda y se enfrascaron en un combate a muerte. Las infanterías chocaron y se estableció un duro combate que parecía inclinarse en favor de los visigodos. Sin embargo, Tarik ordenó que su reserva y su ala derecha rodeasen a los guerreros visigodos por el punto en el que el ala izquierda goda debería estar. Estas tropas corrieron hasta posicionarse en el flanco y la retaguardia visigoda, y entonces, todos a una, lanzaron su grito de batalla y cargaron. Fue una masacre, una matanza. Los visigodos cayeron uno tras otro ante los aceros bereberes. Por su parte, la caballería visigoda lo estaba haciendo bien, hasta que un destacamento de infantería enemiga fue corriendo y los atacó. La caballería, sin capacidad para realizar cargas y maniobrar, estaba vendida. Los visigodos montados también comenzaron a caer. Rodrigo se batía personalmente con todos los jinetes que se le acercaban, pero entonces una lanza, manejada por un infante, ensartó su caballo y lo mató, tirando al monarca al suelo. El último rey visigodo estaba decidido a defender a su reino y a su dios con su propia vida. Se levantó y siguió combatiendo desde el suelo como un león acorralado. Su energía se agotaba, pero debía seguir luchando. Lanzaba estocadas y tajos a todo aquel musulmán que veía. Su espada estaba mellada, su escudo abollado. El sudor le empapaba los ropajes y la boca le sabía a hierro a causa de la sangre musulmana que le había salpicado. La armadura le pesaba, el sol lo exprimía, y los enemigos no dejaban de llegar. Mataba a uno y aparecía otro en una marea infinita. Había perdido ya la cuenta de cuántos tajos y estocadas había lanzado, de cuántos infieles habían muerto por su obra. Un jinete bereber, viendo que ante sí tenía al mismísimo rey godo, espoleó su montura y cargó con la lanza en ristre, a la par que lanzaba su temido grito de batalla. Un grito que había conquistado casi la mitad de la cuenca mediterránea. Rodrigo pudo girarse, y tan solo le dio tiempo a ver cómo una lanza atravesaba su pecho y le rompía la columna. Cayó al suelo, la vista perdida en el firmamento. Era bello. La creación de Dios no dejaba de asombrarlo. Las blancas nubes se deslizaban por el azul del cielo, ajenas a lo que ocurría en esa batalla, a lo que se estaba jugando en ese momento. Una bandada de cuervos comenzaba a reunirse ante sus ojos. Escuchaba el fragor de la batalla, el choque de armas, los gritos de dolor, todo. Hasta que de pronto, el ruido desapareció. Ya no sentía dolor. Se palpó el pecho, y no había ninguna lanza clavada. Se incorporó y se levantó. Estaba rodeado. Rodeado por hombres serenos, con porte noble y con vestimenta visigoda.
Eran reyes. Ante él estaban Alarico, Ataulfo, Valia, Teodorico, Turismundo, Eurico, Teudis, Leovigildo, Recaredo, Sisebuto y Suintila. Los más grandes monarcas de su pueblo. Se le acercaron. Pensaba que recibiría reproches por echar a perder todo por lo que habían luchado, todo lo que esos hombres habían logrado, pero nada más lejos de la realidad. Lo exculparon. Había hecho lo que había podido por su reino, dando incluso su propia vida. El reino visigodo era una mancha, una mera piedra en el camino para los musulmanes. Rodrigo, por fin, se reuniría con su creador. Creo que merecía darle un poco de epicidad. Voy a volver al relato normal. El ejército visigodo fue destruido, y las tropas leales a la familia de Bitiza, que se creían a salvo, fueron atacadas por la caballería bereber y aplastadas. Los leales al rey y los traidores fueron ejecutados por los invasores. Tras la batalla, Cádiz cayó, y Musa, gobernador del norte de África, desembarcó con 18.000 hombres en la península y, fusionándose con el ejército de Tarik, tomaron la ciudad de Medina Sidonia casi sin resistencia. El siguiente objetivo fue Sevilla, la cual sufrió un duro asedio que se alargó más de 30 días, y tuvo que rendirse por culpa del hambre y de las enfermedades. Tras esta, mandó un ejército a tomar Mérida y otro a Córdoba. La idea era acabar con los centros de poder administrativo y militar visigodos. Tarik encabezó el ataque a Córdoba, que cayó gracias a que el conde de la ciudad se rindió. Pese a ello, los musulmanes pasaron a cuchillo a los defensores de la ciudadela, por miedo a que los atacasen por la espalda. Musa lideró personalmente el sitio de Mérida. La ciudad se resistió fuertemente, se negaba a caer, y todos los ataques omeyas eran rechazados por los defensores. Para no perder tiempo, Musa dejó un ejército en el sitio y marchó con el resto a la capital. Con el sur casi tomado, Musa avanzó hacia Toledo con sus tropas, pero se encontró con una última resistencia. Los restos visigodos en el sur se habían agrupado para hacer frente por última vez a las fuerzas invasoras, un último intento. Pero Musa los aplastó sin problemas y prosiguió hacia Toledo, tomando por el camino Cáceres. Al llegar a la capital, se le unió Tarik. Toledo, la capital del reino, cayó debido a una traición judía, lo que viene a reforzar el miedo que tenían los visigodos a una posible conspiración judía en su reino, que al final acabó ocurriendo. El reino visigodo estaba condenado, pero aún quedaban nobles dispuestos a seguir la lucha. Un noble godo, de nombre Pelayo, reuniría a sus leales para dar una última batalla contra los musulmanes, plantando la semilla de la reconquista. Con este vídeo finalizo la serie del reino visigodo, por lo que es momento de comenzar la reconquista. Espero que la serie os haya gustado, que le deis cariño y, como siempre, fuerza y honor.